Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a Más Negocios, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, a quienes nos van escuchando a través de la 102.1 FM. Bienvenidos, respire, recuerde lo que siempre les digo con respecto al tráfico, haga sus respiraciones profundas, unas 3 respiraciones por lo menos, lo ideal son 5 o 6, para poder desconectar, pero por lo menos descompresionar. Yo no sé si usted ha oído esa palabra de cuando uno está presionado, hace uno compresión, bueno, descompresionar, sacar toda esa presión que uno trae, y que muchas veces no nos damos cuenta y nos acostumbramos a vivir con eso. Algunos los expresamos a través de, apretar mandíbulas, o cuando va manejando lleva muy fuerte el volante, o cuando va uno tenso y después le duelen las cervicales o las lumbares, en fin. Así, o el estómago, problemas de reflujos o acideces y cosas así, muchas veces tienen que ver con el estrés, y que respirando, haciendo estos ejercicios de respiración, pues uno baja el nivel de estrés. Así que respire profundo si usted va en el tráfico, o igual si se siente un poco tensionado, haga estos ejercicios, créame, le van a servir. Y a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, a través de facebook.com/libertopolis.com. Bienvenidos, compartan nuestra transmisión. A quienes nos ven a través de YouTube también, gracias por estar en nuestro canal Libertópolis, gracias por suscribirse, y también a quienes nos ven a través de Twitter, @Libertópolis, también denle seguir a nuestra cuenta @Libertópolis. Hoy quiero hablarte de un tema en llave maestra que está relacionado con los libros. Algunas personas o algunas aprovechan a tomar algunos días libres porque en algunas ocasiones, no digo que siempre, coincide con vacaciones en el ciclo, el que conocemos como el ciclo americano. Bueno, el caso es que si tiene vacaciones toda la familia, pues aprovecha a tomar unos días para salir con la familia y convivir, pero siempre hay esos espacios en los cuales pues uno tiene un momento para estar con uno mismo, o puede que usted tome sus días y vaya, viaje solo o viaje acompañado, pero tenga esos espacios para uno y tal vez quisiera tener un espacio para leer. Pues aquí le voy a decir algunos libros que valdría la pena tenerlos en cuenta. Así que vamos a nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Qué libros podrías usar? Bueno, uno piensa que siempre tienes que leer libros que tengan que ver o que estén relacionados con el emprendimiento, administración, liderazgo, y si bien es cierto, debes leer estos libros porque te ayudan a tener un mayor conocimiento, mayores herramientas, tener esas llaves maestras, esa llave maestra que te permite abrir varias puertas. También es importante que leas libros que no estén relacionados con el tema de emprendimiento. ¿Por qué? Porque te dan una visión más amplia, porque te distraen, porque haces que reconectes de manera diferente cuando regresas a enfrentar problemas de tu trabajo, de la oficina, del liderazgo. Pues tienes otras herramientas, tienes otros conocimientos que te permitirían tal vez entender de forma diferente lo que anteriormente pues lo enfocabas de una sola forma. Así que hay un libro que, si bien es cierto, no es ficción, si bien es cierto, tiene que ver con liderazgo y liderazgo personal, pero creo que va a ser un libro muy retador y que te puede ayudar muchísimo a empezar a trabajar en una autoestima sana, en una autoestima correcta, en una autoestima
realmente fundamentada, no en una falsa autoestima. Es este libro que su nombre es 6 pilares de la autoestima. El autor es Nathaniel Branden. Y Nathaniel Branden te va llevando hablando acerca de qué es la autoestima, cómo se entiende la autoestima y cuáles son esos 6 pilares para una autoestima sana. Así que este es un libro que te recomiendo. También hay libros que te pueden ayudar a darte una idea de cómo entender las cosas que suceden a tu alrededor. Y no olvidemos que, si bien es cierto, estamos enfocados en temas de liderazgo, de administración, de emprendimiento, pues la política, y cuando hablo de política me refiero a la vida en sociedad, la polis, son parte de, pues obviamente, lo que implica emprender. Entonces, hay 2 libros que creo que valen la pena que leas. Yo te diría que empieces por el Cómo hablar con un progre, porque ahí vas a tener elementos para entender y no tragarte el cuento del empresario malvado, del empresario explotador, y que lo que tú haces tienes que justificarlo a través de la sociedad y no a través de tus propios valores. Entonces, Cómo hablar con un progre es un libro de Gloria Álvarez, y después, o si quieres también, Cómo hablar con un conservador, que es el más reciente libro. Y los 2 son de Gloria Álvarez. Otro libro que te podría ayudar, hay un libro, está en inglés, no sé si ya está la traducción en español, es ¿Por qué los empresarios o por qué los hombres de negocios necesitan filosofía? Y uno diría, ¿y eso qué? ¿Por qué yo necesitaría filosofía? Si yo lo que necesito es saber de productividad, saber de liderazgo, saber de ventas. Pues ahí te van a explicar por qué tendrías que saber de filosofía en este libro, por qué un hombre de negocios o un empresario o una empresaria debe saber de filosofía. Ahora, ¿qué cosas podrías leer que no están relacionadas con negocios? Pues podrías leer los libros de Don Paco. Hay libros muy buenos de Don Paco Pérez de Antón. Yo casi que te diría que cualquiera que leas te va a encantar. Si te gusta la historia, pues están estos libros que hablan de la historia de Guatemala. Hay un libro que habla acerca de una historia de la Rosa de Westminster, y esta es un libro basado en un personaje que existió en la vida real, pero obviamente lo demás es ficcionalizado. Hay misterio, hay romance, bueno, todo lo necesario, pero y con la buena pluma de Don Paco. Están ensayos como Cisma Sangriento, hay ensayos como El gato en la sacristía, está el libro de memoriales de batallas y cocina, que es un libro también muy bueno. Así que cualquier libro que leas de Don Paco, dependiendo de cuáles son tus intereses, te va a gustar. Y, por ejemplo, Los Chapinismos del Quijote, también muy bueno. Ahora, hay un libro muy interesante que cuando yo lo leí, a mí me pareció muy... como que estaba leyendo lo que es una novela que leía, que fue en la época cuando cae la República en Roma. Está Cicerón, y es Cicerón quien lo narra. El personaje Cicerón quien narra lo que está sucediendo, y ve cómo va cayendo la República y sube Julio César en este populismo de esa Roma. Entonces parecía que estaba leyendo lo que sucedía en el Congreso. Así que si a ustedes les gusta la novela histórica que tenga que ver con temas relacionados con la historia, conspiración, es un buen libro. Es una trilogía, así que pueden quedar muy picados de seguir leyendo. Este libro es de Robert Harris. Hay otro libro también muy interesante que se llama El poder de un hábito. Y este libro también lo hemos estado hablando, lo hemos platicado con Suset España, quien nos ha recomendado este libro sobre el poder de un hábito. Y hay muchos libros, yo supongo que ustedes deben tener los suyos, libros que te ayudan a distraerte, porque es bueno que leas cosas que también no están relacionadas con lo que haces, porque te dan otra perspectiva de lo que estás haciendo, te dan, hace que tu mente se exponga a nuevas ideas y hace que cablees, si podemos decirlo así, cablees diferentes. Hay un libro hablando de cablear que me pareció muy bueno y se llama Las reglas del cerebro, The Brain's Rules. Y este libro me pareció muy interesante porque te habla acerca de cómo funciona tu cerebro y cómo puedes sacar ventaja y poder aprovechar al máximo la forma en que tu cerebro funciona. Y eso te va a servir para ti, para cómo liderar,
para cómo entender a tus colaboradores, para cómo entender a tus hijos, a tu familia, a todo el mundo. Entonces, este libro, Las reglas del cerebro, también Brains Rules, me parece fabuloso y si lo puedes conseguir, consíguelo. Otro libro que considero, y aquí en este artículo me encontré varias recomendaciones. Hay uno que me llamó la atención que se llama How to Change Your Mind, cómo cambiar tu mente. Este está escrito por Michael Pollan y es un libro en el cual pues habla acerca de cómo retar a tu mente a pensar diferente. Hay un libro también que se llama si te gusta la ciencia ficción, los clásicos son los libros de Asimov. Yo te diría que podrías empezar por Yo Robot, que, ojo, si ya viste la película, no tiene nada que, bueno, no digo nada que ver, pero no es la película. Entonces, por favor, no vayas a creer, no, ya vi la película, ya no leo el libro. No, Yo Robot es otra historia con elementos. Si tú quieres ver la película, tiene elementos de Yo Robot, pero no es Yo Robot per se. Entonces puedes leer es como los clásicos de ciencia ficción y quienes son así geeks de ciencia ficción, así nerdos de ciencia ficción, como mi amigo Jorge Jacobs, pues leen La Fundación y de Asimov. También puedes ver libros que están, libros históricos, novelas, en fin. Lo importante es que te tomes el tiempo de estar expuesto a nuevas ideas, cosas que te gusten, que te llamen la atención, que no estén relacionados con tu negocio, pero que al final te van a ayudar a tomar una nueva perspectiva. Además, en los libros puedes aprender muchas cosas. Por ejemplo, hay un libro que recuerdo haber leído que hablaba acerca de la ruta de la seda, que era era espectacular leer cómo en aquellas épocas se hacía ese comercio, que era pues podríamos decir una travesía épica por las distancias, por la forma en que se transportaban, el tiempo que les llevaba y toda esa aventura y todo eso que uno podría ir aprendiendo y tomando lecciones de liderazgo, lecciones de balance en la vida, lecciones de empresarialidad, en fin. Así que espero que esta llave maestra te haya motivado a buscar aquel libro que tal vez lo dejaste ahí, porque ese es otro tema. A veces hay que darles más oportunidades a los libros. Por ejemplo, yo voy a decirles, a mí me encantó la Rebelión de Atlas, pero no a la primera vez. Yo tuve que intentar 3 veces leer la Rebelión de Atlas hasta que me atrapó. Así que sí, este es otro libro que te aconsejo, te súper recomiendo que lo leas. Tienes que darle su oportunidad. Y si tienes ahí algún libro que quieres darle una oportunidad nuevamente, pues dásela. Pero también, si hay un libro que no te convence, no te gusta, pues no tienes por qué leerlo. Y este es otro tema bien interesante, que hay un libro que habla acerca de cuáles deberían ser los, pues, yo digo entre comillas derechos, porque al final no son derechos, pero sí, cuáles son las guías básicas que un lector debería tomar en cuenta. Por ejemplo, si un libro no te gusta, pues dejarlo y no invertir más tu tiempo en ese libro, porque tal vez no es su momento o no es el tema que a ti te interesa. Y además, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que digo, hay tanto por leer que a veces uno se agobia de todo lo que uno quisiera leer en tan poco tiempo. Así que esta es mi recomendación. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. ¿Estás buscando financiamiento? Con Crediempresa GTC, obtén hasta 30 millones de financiamiento, 5 años de plazo, servicio integral de negocios y acceso al programa PYME Compite, que te ayuda a potencializar tu crecimiento. Llama al 1718 y haz tu cita con los gerentes de relación en Crediempresa GTC. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta en Más Negocios y hoy tengo la visita de Hugo Díaz, quien es emprendedor, empresario y académico, fundador y director del Acton MBA. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias, Marceladora, muchas gracias por tenerme aquí. Y gracias por aceptar la invitación. Cuéntame cómo
te involucras en el tema de emprendimiento y por qué tomas el reto de emprender? Bueno, a mí desde que fui pequeño me llamó la atención el tema de los negocios. Realmente no sé exactamente en qué momento nació, pero sí sé que en algún momento me di cuenta que una de las formas de poder construir más prosperidad era a través de ser emprendedor. Creo que en mi colegio veía muchos de los que sus papás eran emprendedores y les iba bien, y yo decía, bueno, creo que por ahí quiero hacer, ¿verdad? ¿Y hiciste algún negocio en el colegio? Sí, sí. Y no porque ha pasado, Hugo, que yo he escuchado historias de niños que intentan vender o hacer cosas, ven las oportunidades y en el colegio los regañan. A mí me pasó eso directamente. O sea, de hecho, yo bromeado de que en el colegio experimenté la primera intervención gubernamental porque me hicieron cerrar mi negocio. Y curiosamente mi papá trabajaba en bancos y yo quise hacer un banco. ¿verdad? Y entonces le decía a la gente que me diera sus ahorros, y eran centavos o quetzales, pequeños quetzales, y yo con eso vendía cosas, compraba cosas para rifas, vendía tickets de las rifas, y luego con eso hacía dinero y luego les pagaba intereses. Claro. O sea, yo de verdad y eso fue en cuarto primaria. Y recuerdo que la directora me llamó un día y me dijo, mira, escuché que estás haciendo un cuchubal. Y yo ni siquiera sabía que era un cuchubal. Y yo le digo, yo no tengo un cuchubal, yo no sé qué es eso, yo lo que tengo es un banco. Y me dijo, bueno, no me importa lo que estés haciendo, tenés que parar de hacerlo. Y esa fue la primera vez que experimenté el cierre de un negocio. El cierre de un negocio. Sí. Pero eso no te desanimó. No, sin lugar a dudas. No, de ahí todavía hice varios otros negocios estando en el colegio. Y por supuesto, después de la universidad. Y aprovechando esta experiencia, Hugo, ¿qué le dirías a los papás que ven niños con esta vena emprendedora? ¿Cómo ayudarlos? Bueno, creo que hay que incentivarlos, hay que tratar de ayudarlos a enfocar esa vena emprendedora en esfuerzos que valgan la pena y que les permitan aprender ciertas lecciones. ¿Crees que también hay alguna manera de explicarle a los chicos que tal vez no tienen tanto esa vena emprendedora, pero sí abrirle los ojos a ver oportunidades y empezar a educarlos a empezar a ver estas oportunidades, aunque no sean tan emprendedores como lo fuiste tú? Sí, sin lugar a duda el espíritu emprendedor va más allá de crear una empresa propia, ¿verdad? Yo creo que también existe el emprendimiento interno, que hay muchas formas de emprender, es simplemente empezar algo que no está ahí, donde hay una necesidad y crearlo, ¿verdad? Y creo que sí hay muchísimas formas de incentivarlos a hacerlos. Hay proyectos muy bonitos para niños de hacer un negocio pequeño y vender un producto en una feria de productos. Ese tipo de actividades creo que son muy valiosas para los niños. Claro, en algún momento platicaba con Eduardo Martí y él me decía, bueno, a veces a los niños les damos todo y les hacemos creer que no pueden lograr cosas. Y a veces en lugar y entienden o aprenden que haciendo rabietas es como consiguen las cosas, que eso es algo muy perverso. En lugar de incentivarlos a que te ofrezcan algo a cambio de lo que están pidiendo. Y creo que por ahí podríamos empezar hablando de cómo ayudar en este caso a los niños a emprender. Y ese reto de emprender, ¿qué fue lo que aprendiste, Hugo? Bueno, primero que hay muchísimas oportunidades. Yo creo que de verdad, y especialmente en un país como Guatemala, hay mucho que no existe. Entonces, oportunidades hay. Lo que hay que saber es identificar cuál es la correcta. Y esa ha sido mi travesía. Es aprender a identificar oportunidades que realmente valgan la pena. Yo, por lo menos personalmente, tengo ese tipo de personalidad que en todo veo una oportunidad, ¿verdad? Y que yo tengo una lista como de 10 oportunidades que si tuviera el tiempo me metería a hacerlas, ¿verdad? Pero tengo que escoger cuál es la correcta, cómo es que enfoco mejor mi esfuerzo y en dónde puedo crear mayor valor. Así para mí ese ha sido el reto más grande, es saber identificar cuál es la oportunidad correcta que se adecua a mis habilidades, mis talentos y obviamente al tipo de mercado que yo puedo llegar. Hablaste de dos cosas, de varias cosas, pero hay dos que me llamaron la atención. Una era el saber identificar, la otra era entender cuáles eran mis talentos y una tercera fue el tema de cuál voy a utilizar. Porque por lo general cuando se habla de emprendimiento o cuando se habla de emprendedores, pareciera que estamos hablando de chapulines, emprendedores o grillos, saltamontes, emprendedores que pasan de una idea, no la terminan, pero se van a otra porque igual les emociona, pero entonces descubren otra, igual se van y al final no concluyen nada. ¿Qué hay de esto? Es excelente punto y eso es uno de los problemas más comunes cuando no se enfoca a un emprendedor, cuando es solo así como, a ver,
¿Qué todo está me allí? emociona. ¿Verdad? Todo me emociona y no logro enfocar mis esfuerzos. Y eso está parte de conocerse a uno mismo, ¿verdad? Conocer qué tipo de personalidad tengo yo y con qué me necesito complementar. Una de las cosas más interesantes que he ido aprendiendo yo en los últimos años es cómo dentro de las mismas empresas hay perfiles de emprendedores y muchas veces lo que uno necesita es un socio que lo ayude a enfocarse. Por ejemplo, hay dos perfiles bien identificados, uno les llaman el visionario y el integrador. El visionario es aquella persona que justamente como yo ve las oportunidades antes que las vean un montón de personas y ven toda una oportunidad. Pero muchas veces una persona como yo necesita un integrador, que es alguien que sabe aterrizar ya y decir, bueno, a ver, ¿cómo ponemos esto en el día a día? Y que no se aburre tan fácilmente, porque habemos muchos emprendedores que nos aburrimos y justamente si no sabemos enfocar nuestros esfuerzos o no conseguimos reclutar a personas a nuestro equipo que sí sepan manejar el día a día, la parte de que es aburrida para nosotros, ya esos emprendimientos se acaban muy rápido. Entonces creo que esa habilidad de formar equipo, de saber identificar qué es para lo que yo soy bueno y en qué yo soy débil y necesito complemento, es clave para poder llevar un negocio a su plenitud. ¿Creerías entonces que, por ejemplo, una sociedad o una asociación entre un emprendedor visionario y el integrador es una de las fórmulas, una buena fórmula para lograr que los proyectos se lleven a cabo? Sin lugar a duda. ¿Cuáles creerías que son las características principales? ¿Cómo puedo yo determinar qué tipo de emprendedor soy? Bueno, hay ahora bastantes pruebas psicométricas que le ayudan a uno a identificar, digamos, qué perfiles, pero en general, el visionario usualmente es esa persona que puede vender piedras, ¿verdad? Es esa persona que puede, como decía, ver oportunidades en muchas cosas y que usualmente está interesado en estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Si de los que nos escuchan eso se sienten identificados con eso, muy probablemente son visionarios. El integrador, en cambio, es esa persona que a veces no es tan talentosa para ver esas oportunidades, pero puede agarrar una oportunidad que alguien ya la vio y puede darle forma. Que es esa persona que no se aburre con el día a día y más bien le energiza ver que le está dando forma a algo, que ya, bueno, yo creé este proceso, por ejemplo. Una persona que es buena para crear procesos y documentarlos, por ejemplo, usualmente es un buen integrador. Y ahí es donde yo digo, hay que buscar ese complemento. Si uno logra juntar a dos personas que hacen eso, tiene una buena fórmula para éxito. El problema es que muchas veces hay dos visionarios que se juntan y hacen una sociedad y entonces ninguno de los dos hace lo que tiene que hacer. O dos integradores y entonces no hay quien tenga la visión y el empuje para llevar hacia adelante lo que tiene que hacerse, ¿verdad? El integrador usualmente es bueno cuando ya hay algo comprobado, algo sólido que puede ejecutarse, pero si no lo hay, en esa fase de descubrimiento y de validación en el mercado, se queda corto el integrador. Al final diríamos que entonces es ese complemento y ese equipo que debería existir y no es que uno pueda sin el otro, sino que se complementan y hacen mejor las cosas. Correcto. Y no necesariamente tienen que ser socios, también debo aclarar, ¿verdad? O sea, tal vez uno a veces puede contratar, ¿verdad? Okay, perfecto. Y siempre y cuando esté consciente de cuál es la parte en la que yo soy fuerte y cuál es donde necesito complemento, pues simplemente es buscar ese complemento. Es buscar ese complemento. Ahora, Hugo, desde que empezaste a emprender desde niño y que tuviste la primera intervención gubernamental, ¿cuál ha sido el cambio que has visto o si no ha habido un cambio en la forma de emprender o los retos que ha tenido el emprendimiento en este tiempo? A ver, ha cambiado muchísimo y yo creo que hay buenas señales de que ya se está formando un ecosistema de emprendimiento más fuerte en Guatemala. Todavía falta, todavía está en su etapa naciente, pero ya hay mucha más señal. Cuando yo empecé, por ejemplo, yo no tenía acceso a capital e inversión importante y tenía que ver cómo de cualquier forma salir adelante. Afortunadamente logré ahorrar un poco de un trabajo que tuve y me lancé al agua y me acabé el dinero rapidísimo, de ahí me endeudé con tarjetas de crédito hasta que por fin dio la vuelta el negocio y empezó a generar algo, ¿no? Ya cuando estaba en esa etapa donde ya estaba generando algo, descubrí el concepto de que habían inversionistas ángeles. Y para mí ese concepto era completamente nuevo. Yo decía, ¿qué es eso? Y empecé a investigar y justamente me involucré en un esfuerzo de formar la primera red de inversionistas ángeles aquí en Guatemala. Sin embargo, en ese entonces no
no habían suficientes proyectos que realmente encajaran con el perfil de proyectos que buscaba el inversionista. Sí habían inversionistas, sí había gente interesada en invertir, pero no habían esos proyectos. Entonces esa brecha que había hizo que no hubiera mucho en qué invertir. Pero ahora yo veo que sí ya hay mucho más proyectos, que ya los emprendedores están viendo más allá, están utilizando tecnología, están accediendo a más herramientas que les permiten formar proyectos con visión y con oportunidad de crecimiento importante que ya los hace elegibles para inversión. Vamos a ver al corte, y cuando regresemos me gustaría que habláramos con respecto a esa brecha que tú hablas de entre el inversionista y el emprendedor. ¿Cuál fue cómo se fue cerrando? Y hablaste de tecnología, y cuando hablamos de emprendimiento, mucha gente piensa, bueno, es emprender en tecnología, es hacer una aplicación, es hacer una plataforma, pero ¿realmente está limitado a eso el emprendimiento? Cuando regresemos del corte hablemos de ese tema. De acuerdo. El ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ICS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patrones respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Regresamos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y estamos platicando con nuestro invitado Hugo Díaz del Acton MBA con respecto a el reto de emprender y cómo enseñar a aprender. Y te preguntaba, Hugo, cuando salimos a corte, con respecto a esa brecha, ¿cuál era esa brecha que tú veías en cuanto a lo que buscaba el inversionista versus los proyectos que le ofrecían y que no lograban cuajar? Y que cuando hablaste de que ahora han puesto tecnología, que se ha reducido esa brecha, te preguntaba si en los emprendimientos, cuando hablamos de emprendimiento, nos referimos solo a tecnología, a plataformas, aplicaciones. ¿Por dónde quieres empezar? Claro, sí. Gracias, María Dolores. A ver, la brecha principalmente se da porque el inversionista obviamente busca un retorno a la inversión, y para que lo haya tiene que haber un potencial de crecimiento importante para que, digamos, la inversión se recupere, ya sea por utilidades o porque la empresa se vende en algún momento. Aquí en Guatemala, incluso el tema de transacciones, de ventas de empresas nacientes todavía es poco, ¿verdad? Pero ya se ha visto casos de empresas guatemaltecas que se han vendido incluso a empresas al exterior, ¿verdad? Como fue el caso de Blue Kite a Zoom, que ahora es PayPal, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Entonces, eso ya da una señal de hacia dónde puede haber una estrategia de salida para el emprendimiento y para los inversionistas. Entonces, esa es la brecha que yo veo que se ha cerrado. Antes eran muchos proyectos de subsistencia, ¿verdad? Proyectos pequeños que al final podían mantener al emprendedor y dejar algo, pero no suficiente como para que hubieran una capacidad de inversión. Ahora, lo que preguntabas de la tecnología, el tema es que la tecnología es un habilitador increíble, es una palanca fuerte para que una empresa pueda crecer. O sea, si crea una tecnología que se puede replicar en otros países, es muchísimo más viable que haya un retorno de la inversión interesante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me metí en el tema de servicios de valor agregado para las telecomunicaciones, era tener un servidor y conectarse con las telecomunicaciones, con las empresas de telecomunicaciones. Entonces, si servía aquí en Guatemala, podía servir en toda Centroamérica y no había necesidad de tener una infraestructura muy grande ni contratar un montón de gente más, sino que se multiplica. Y eso es lo que hace la tecnología, que lo hace bonito. Ahora, no es exclusivo para tecnología. O sea, creo que pueden haber negocios escalables sin tecnología. Lo que pasa es que requiere un poquito más de tener claridad en estrategia y en proceso de producción, por ejemplo, si fuera algún tipo de producto o comercio electrónico, algo que habilite ese tipo de crecimiento exponencial más allá de crecimiento lineal para que haya un interés del inversionista. Por ejemplo, hablaste del tema de las telecomunicaciones y tener un servidor. Y no sé, a lo mejor me equivoco, de programación, o sea, no es que tú supieras el tema de programación, pero sí sabías lo que querías que hicieran los servidores o que hiciera el servicio que estabas teniendo. Eso hizo que tú contrataras personas que sí sabían hacer lo que tú querías que hiciera. Por supuesto. Y eso es lo bonito del emprendedor. El emprendedor no tiene que saber todo.
Lo que tiene que saber es dónde buscar los recursos y atraer al talento necesario para poder lograr las cosas que quiere hacer, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lo mejor que uno puede hacer es contratar gente más inteligente que uno, ¿verdad? Y así es como realmente puede llegar a más lejos. Lo cual implica también entender que que esto me lleva al otro punto en cuanto a la visión, porque muchas veces existe todavía el paradigma de se van a copiar mi idea, se la van a robar. ¿Qué hay de eso? Si yo a los que me dicen eso digo, si la idea es tan fácil de copiar, entonces no es tan buena idea. Porque la verdad es que el mercado es competitivo. De cualquier forma, cuando uno salga al mercado, van a aparecer competidores que van a querer copiarle a uno la idea. Es que tan defendible es mi idea, qué tanta capacidad de ejecución tengo y qué tanta capacidad de diferenciarme en el mercado tengo, lo que va a hacer la diferencia. Pero si es algo que yo te lo cuento hoy y mañana tú puedes ir a hacerlo, entonces no vale nada esa idea. Porque van a haber un montón y eventualmente se va a convertir en una guerra de precios y va a durar muy poquito la oportunidad. Pero si hay un tiempo, si hay algo que me da a mí una ventaja, el conocimiento del mercado, por ejemplo, si yo conozco bien a los clientes y ya sé exactamente su necesidad, ya he tenido alguna experiencia previa con ellos y puedo construir una solución específica para ellos, gano tiempo de mercado y eso es lo que lo hace más interesante. Eso me lleva al tema de que hablabas de conocer. ¿Cuáles son las cosas que debería conocer un emprendedor para poder tener un diferenciador? O sea, yo sé que dependerá del emprendimiento, pero ¿cuáles son las cosas básicas que cualquier inversionista le pregunta y que él lo tiene que saber? Bueno, conocer a su cliente, ese es el número uno. O sea, ¿quién es tu cliente? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué tan urgente es esa necesidad? ¿Qué tan dispuesto a pagar por suplir esa necesidad de este cliente? ¿Verdad? Entre más fuerte sea la necesidad y mayor conocimiento tenga el emprendedor de cómo suplir esa necesidad, está mejor posicionado para tener éxito, ¿verdad? Por eso yo muchas veces les recomiendo a los emprendedores que escojan primero eso, escojan a qué cliente quieren servir y si es posible trabajar en la industria antes para aprender de eso antes de lanzarse al agua a ellos, porque ya al lanzarse al agua ya tienen ese conocimiento previo, ¿verdad? No siempre se puede dar el lujo de hacer eso, pero sí creo que es una estrategia que si se planifica bien puede servirle a uno a cortar el tiempo de poder ser exitoso. Ahora, Hugo, cualquiera te diría, o alguno pensaría, tal vez que nos está escuchando, pero ¿eso qué es? O sea, el conocer al cliente, entonces tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que lanzar unas encuestas y eso lleva mucho dinero y estoy empezando. ¿Qué es? Cuando dices conocer al cliente, ¿implica todo eso? No necesariamente, o sea, las encuestas y estudios de mercado son útiles hasta cierto punto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno solo hace una pregunta muy sencilla de ¿comprarías tal cosa? La gente dice, sí, claro que sí, pero a la hora ya no lo compro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es ir directamente a hablar con el cliente, es servir al cliente de alguna u otra forma. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el sector, le quiero vender algo a los bancos, pues si puedo trabajar en una industria que ya le venda algo a los bancos y puedo ir a conocer qué es lo que necesita el banco, cuáles son sus debilidades, etcétera, etcétera, ya después puedo inventarme un producto que le sirva a esos mismos clientes, pero ya los conozco, ya entendí, ya trabajé con ellos, ya les intenté suplir una necesidad, ya sé hasta quiénes son los que toman las decisiones, ¿verdad? Por decir un ejemplo en lo que es de negocio a negocio. Puede ser, en cambio, digamos, directo al consumidor, conocer a las mamás, ¿verdad? Por supuesto, en ese caso muchas veces es común ver que los emprendedores o las emprendedoras más exitosas son los que son el mismo cliente. Digamos, ¿verdad? Si una mamá empieza un negocio para mamás, obviamente conoce al cliente porque ella es el cliente ideal y sabe cuál es la necesidad que tiene. A eso me refiero con conocer al cliente, es entender bien la necesidad. Cuando yo veo errores es cuando alguien me dice, es que yo le voy a vender a todos los agentes de bienes raíces, por decir un ejemplo, y nunca han trabajado con un agente de bienes raíces y no saben cuáles son sus necesidades. Entonces, el emprender algo a un público objetivo que ellos no conocen es un camino muy difícil. No digo que no puedan tener éxito, pero es un camino mucho más largo que recorrer, porque van a tener que empezar por aprender la necesidad, por empezar a conocer dónde están, cómo los contacto, qué necesitan, etcétera. Y esto, obviamente, porque si no conoces a este cliente, no hay forma, o sea, no sabrás qué es lo que necesita y dónde está esa oportunidad. Exactamente. Perfecto. Y cuando decías de conocer al cliente, ¿cuál sería el otro elemento que debería saber un emprendedor para maximizar su éxito?
pensando en todas esas preguntas que les hace el inversionista. Sí, bueno, la otra es ver si hay un modelo económico viable, ¿verdad? O sea, está bien, yo ya conozco al cliente, hay una necesidad, pero realmente puede pagar el cliente, y si puede pagar lo que ese cliente está dispuesto a pagar, me ayuda a cubrir mis costos, ¿verdad? Eso es algo sumamente básico, pero es increíble que hay emprendedores que no se lo preguntan, ¿verdad? Y qué tan grande es el mercado también, ¿verdad? Porque puede ser que el mercado sea muy específico, y sí, yo conozco al cliente, pero hay muy poquitos que tienen esa necesidad. Entonces, aunque yo logre crecer, no voy a llegar muy lejos, ¿verdad? Yo recuerdo, de hecho, esa es una de las lecciones que aprendí. Mi primer negocio fue un negocio de desarrollo de páginas web, cuando apenas empezaba eso. Estoy hablando del 2000, 2001. Y aquí en Guatemala, pues todavía había un montón de empresas que no tenían una página web. Entonces, era lógico querer vender. Y me recuerdo claramente que una vez nos juntamos porque habían otras empresas haciéndolo. Había una empresa bien grande que ya más o menos hacía eso, y el fundador de esa empresa nos juntó a todos los otros que estábamos compitiendo, y nos dice muy abiertamente: miren, yo soy mucho de la cultura gringa de ser abierto y contarnos qué hacemos. ¿Por qué no nos decimos cuánto vendemos cada uno, verdad? Y nos dijimos, o sea, cada quien dijo: yo vendo esto, yo vendo esto. Y cuando yo sumé, el mercado total era menos de lo que yo tenía como meta de llegar a vender. O sea, mi meta era llegar a vender $1 millón. En ese entonces, las empresas que estábamos ahí reunidas no llegábamos a eso todavía. Entonces dije, ¿en dónde estoy metido, verdad? Claro, por supuesto que había un potencial de crecimiento grande. No hay que limitarse con el hoy, porque puede ser que un mercado explote y crezca rapidísimo, ¿verdad? Pero sí es importante por lo menos entender esa perspectiva, ¿verdad? ¿Dónde está el mercado ahorita? ¿Qué tan rápido puede crecer? ¿Y qué tanto yo puedo aportar valor allí para capturar parte de eso? Claro, en ese momento te diste cuenta que en ese año no lo ibas a lograr. Exactamente. Exactamente. Tendría que haber comido a todos mis competidores en ese año para poder, y ni siquiera llegaría ahí, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, hablábamos acerca de conocer al cliente, tener un modelo económico viable, cuán grande es el mercado. Ahora, ¿qué tanto influye o cómo poder emprender? Tiene un riesgo, es inherente a la labor del emprendimiento, pero ¿cómo minimizarlo? Excelente pregunta. Yo creo que para digamos, minimizar el riesgo o aumentar la probabilidad de éxito, hay que armarse de herramientas. Y todas estas cosas como las que estamos hablando son cosas que específicamente en el Acton MBA estudiamos con el objetivo de ayudar a los estudiantes a incrementar su probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque de esta manera les evitamos cometer errores que un montón de emprendedores han cometido, y, digamos, estudiamos muchísimos casos de emprendedores que han fracasado, porque yo soy de la opinión de que se aprende más del fracaso que del éxito, y entonces vemos casos de por qué no funcionó esto y cuál fue el error. Y si uno se toma el tiempo de estudiar esos casos, de analizar esas variables importantes como las que estamos discutiendo aquí, puede incrementar su probabilidad de éxito, porque entonces es menos el tiempo que toma uno en darse cuenta si algo no va a funcionar. En Acton también decimos, fracasa rápido y barato, ¿verdad? En vez de pasarse un montón de años explorando y topándose contra la pared, si yo ya sé medir específicamente qué me va a decir, si esto puede o no tener potencial, yo rápido puedo iterar y pasar a la próxima cosa. Ahora, como el ejemplo ese del mercado, si ya sé que el mercado es aquí, bueno, entonces ¿qué necesito hacer para ampliar mi oferta, que sea algo que sí pueda llegar a ese nivel y no estar topándome con la pared todo el tiempo? Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuándo decir adiós al proyecto? ¿Cuándo decir hasta aquí voy a llegar y no voy a llegar al millón? ¿Cuándo hacerlo? ¿En qué momento? ¿Y por qué y cómo hacerlo de tal forma que, pues no sé si que no duela tanto, pero sí por lo menos que salir fortalecido? Uh-huh. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Hugo Díaz, director de Acton MBA. Y te preguntaba, Hugo, porque me estuviste diciendo varias cosas que debe conocer el emprendedor para aumentar sus probabilidades de éxito, pero te decía, bueno, ¿cuándo decir adiós? Porque no todos los proyectos van a funcionar. ¿Qué pasa si, pues, hice la tarea, pero no hubo cosas externas, o tal vez no la hice bien? Uh-huh. Pero ¿cuándo decir adiós y cómo hacerlo de tal forma que no salga uno? Pues yo sé que los emprendedores nunca, solo
podríamos decir figurativamente, se lamen las heridas y siguen adelante, o sea, no se dan por vencidos, pero ¿cómo salir fortalecido de esto? Sí. Es excelente pregunta. Yo tengo bastantes experiencias personales con eso. La primera, justamente con ese negocio de desarrollo web, yo diría que a pesar de que le quisimos dar la vuelta de un montón de formas, el modelo de negocios no lo habíamos planteado bien. Nos tardamos, mis socios y yo, como 3 o 4 años en esa lucha, y al final, pues afortunadamente habíamos logrado sacar adelante otro negocio, y ese financió pérdidas del otro por un montón de tiempo, que si yo hubiera sido consciente, hubiera dicho adiós antes, pero el ego a veces no le permite a uno hacer eso, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero y lo más importante, es no dejar que el ego se tome control de eso, ¿verdad? Si uno dice, bueno, esto fracasó, hay que dejarlo y hay que estar listo para seguir adelante, ¿verdad? Uno a veces tiene miedo a reconocer ante sus amigos, conocidos, que, no, esto no funcionó. Y una pregunta, Hugo, entonces aquí, ¿lo objetivo son los números? ¿O qué sería? Sí, por ejemplo, en otro negocio que ya sí pude decir adiós mucho más rápido, fue mi primer negocio en Estados Unidos, que era un servicio de asistencia médica a hispanos. Y me acuerdo que ahí sí, ya había tomado el Acton MBA, entonces ya sabía, y tenía una métrica que yo sabía que para que el negocio fuera viable y que pudiera escalar, con los recursos que teníamos que llegar a un cierto costo de adquisición de cliente. Es una métrica importante. ¿Cuánto nos cuesta que un cliente se suscriba? ¿Verdad? Y el otro es un valor del cliente por el tiempo por el ciclo de vida del cliente, ¿verdad? ¿Qué tanto? Entonces, digamos, por decir una cosa, como puede ser un modelo de suscripción, teníamos que poder adquirir a un cliente por menos de $50 y que el ciclo de vida nos diera suficiente para por lo menos 10 meses, porque pagaban $10 al mes. Así había ganancia, ¿verdad? Me costaba adquirir un cliente 50 y le podía obtener 100 de ganancia por 10 meses que se quedaban. Si esas métricas no se dan, o por lo menos que el valor del cliente en su ciclo de vida fuera superior al costo, entonces no valía la pena. Ya tenía yo bien clarito eso. Entonces, en ese negocio estuvimos iterando muchas opciones para ver cómo bajábamos el costo de adquisición de cliente, cuando nos dimos cuenta que iba a ser casi imposible, porque allá, y como pasa aquí también, especialmente el tipo de consumidor que estábamos buscando cambiaba de número muy seguido. Entonces cambiaba a los 3 meses y no lográbamos bajar de 50 el costo. Entonces, si nos iba a ganar, durar 3 meses, $15, $20, cada cliente que adquiríamos lo perdíamos. Si no hubiéramos estado atentos de esas métricas, no lo hubiéramos terminado. Probamos 8 meses y dijimos, esto ya no funciona, y lo iteramos. Obviamente aprovechamos a hacer otro negocio, digamos, utilizando lo que ya habíamos aprendido de eso, pero sí fue mucho más fácil para mí desprenderme de eso y decir, es hora de cambiar. O sea, al final es desprenderse de ese proyecto por mucho tiempo que le hayas invertido, por muchos desvelos que hayas invertido, es entender que hay métricas que tienes que establecer que son las que te van a dar el indicador. Exacto, y comprometerse antes a decir, si no yo logro esta métrica en tanto tiempo, es el momento de decir no. Ok, entonces tener también ese tema, o sea, decir cuál es el plazo, cuál es el objetivo, el plazo, y si no, y antes cuando todavía no ha pasado nada. Cuando todavía las emociones no lo dominan a uno, porque si no ya uno está demasiado invertido en eso, ¿verdad? Y claro, por supuesto que hay que darse un plazo razonable. Todo eso, por eso es que hay que analizarlo y por eso creo que hay que uno equiparse y aprender para poder hacer ese tipo de proyecciones y ver cuánto es el tiempo razonable para darme para esto, ¿verdad? Ahora, dijiste, bueno, tener esas métricas, equiparse, tener una proyección razonable, pero uno diría, bueno, es que eso es para financieros. Y yo soy ingeniero, o yo soy arquitecto, o yo soy chef. ¿Qué hay de eso? Esa es una de las preguntas más comunes que obtengo para los estudiantes del Acton MBA, porque muchas veces llegan con nosotros y dicen, pero es que yo no tengo ningún tipo de experiencia financiera. Y yo les digo, bueno, pero para eso están aquí, porque realmente esa es una de las debilidades más fuertes de los emprendedores, que yo creo que si la logran superar, cambia todo, ¿verdad? Y por eso sí, en el Acton MBA tenemos esa disciplina de aprender los números, aunque no sean las personas, digamos, que tengan ese perfil. De hecho, ayer estábamos hablando con una que se gradúa ahorita del programa y nos decía, es que me costó muchísimo porque yo venía de una carrera completamente no numérica, pero ahorita veo las cosas completamente distintas y ya veo una oportunidad, ya no solo es la emoción de crear bonito, sino ya veo los números de forma más objetiva. Yo creo que eso es clave para incrementar la probabilidad de éxito, es poder decir, no le voy a tener miedo a los números, voy a hacerlos y voy a usarlos como mi herramienta objetiva para guiarme. Claro, y al final entonces es entender, no solo ver las oportunidades, sino empezar también a hacer los números en la mente. Correcto.
correcto. Y es increíble porque nosotros en el programa, yo cuando lo hice, uno hace 200 o casi 300 casos, ya después ya los números ya le vienen a uno. Yo el otro día estaba haciendo una conversación con mi hermano y me contaba de una idea y empecé rápidamente a hacer números, a ver cuánto podría ser esto, cuál sería la capacidad, cuánto sería el máximo que lograrías vender y rapidito pudimos ver ahí si había o no había oportunidad, ¿verdad? Porque ya se vuelve un hábito el tratar de poner todo en números. Ponerlo todo en números y obviamente conforme va avanzando el proyecto y pues ya establecer todas estas métricas y todo lo que... Ahora, ¿cómo salir fortalecido? Porque bueno, tomas la decisión anímicamente. Yo siempre he creído que un emprendedor y un empresario, algo que tiene muy fortalecido es la autoestima, pero cómo no, pues quiera que no, es decir no o decir adiós a un proyecto. ¿Cómo fortalecer esa autoestima? Sí, yo creo que es una cuestión de perspectiva, ¿verdad? Y yo creo que uno de los problemas que nosotros culturalmente tenemos es que el fracaso se ve como algo malo, ¿verdad? Yo creo que ya está cambiando. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos emprendedores que para ellos haber tenido ya un fracaso es hasta un sello de orgullo, porque como digo, se aprende más de fracaso. Uno de mis profesores en el Acton MBA en Austin, antes de que lo trajéramos aquí a Guatemala, me dijo una vez que él solo invertía en personas que ya habían tenido un fracaso antes. Porque los que no van demasiado confiados, exactamente. Y entonces yo creo que es eso de decir, no me voy a... O sea, si yo fracasé en algo, primero, logré verlo rápido y no dejé todo ahí en el camino. Y segundo, voy a utilizar las lecciones que aprendí para poder hacer algo mejor la próxima vez, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión cultural y es una cuestión de autopercepción y perspectiva. De decir, yo no estoy aquí solo por un proyecto. Si yo soy emprendedor, yo voy a crear valor de una u otra forma. Y si esta no es la próxima, ¿verdad? Pero sin que sea que me involucre tanto que esa empresa o esa idea era la que representaba mi proyecto de vida. Y hablaste de la palabra esta, crear valor. Esto es algo que el emprendedor siempre debe tener muy presente. Por supuesto. Si no se crea valor, no hay empresa, no hay emprendimiento. O sea, para mí esa es la clave del emprendimiento. Y hay que validar que estoy creando valor. Por supuesto. Que es la parte de conocer al cliente. Es la parte de conocer al cliente y de hacer los números, ¿verdad? De ver qué tan grande es el mercado, porque puedo crear valor para un mercado pequeño y entonces no es suficiente, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto valor puedo crear? Esa es la otra cosa que creo que es importante. Y por eso yo sí invito a todos los que nos escuchan y a todas las personas con las que hablo a pensar en grande. Eso te iba a preguntar. Y a pensar cómo puedo crear valor 10 veces más grande de lo que es ahorita. O sea, si yo voy a invertir en algo, ¿cómo puedo crear algo que genere 10 veces más valor de lo que es hoy? O, por ejemplo, si voy a tratar de ser disruptivo en una industria, ¿cómo puedo crear algo que va a ser 10 veces mejor que lo que existe ahorita? Porque solo así es que podamos crear oportunidades, digamos, que crecen, que pueden expandirse globalmente, etcétera, etcétera. Si solo creo un poquito de valor, pues no le quito mérito, pero creo que no es por allí donde se va a digamos, a explotar o crecer el ecosistema emprendedor de Guatemala. Y ya estamos por terminar. Hugo, ¿qué le dirías o qué le aconsejarías a los emprendedores en cuanto a este reto de aprender y cómo aprender a emprender? Sí, por supuesto. Bueno, obviamente yo, la razón por la cual me involucré con la Universidad Francisco Marroquín en el Acton MBA es porque creo que la parte de formarse es clave. Y por supuesto no será para todos, pero nosotros lo que buscamos es que se expongan a un montón de casos de la vida real y puedan aprender a emprender con errores de otros, en vez de tener que cometer los errores uno mismo. Eso es parte de lo que aumenta la probabilidad de éxito. Yo hago la analogía que es como meterse en un simulador antes de aprender a volar. Ahora, si yo trato de aprender a volar de una vez levantando el avión, o sea, me puedo morir en el intento, exactamente, mientras que si aprendo en un simulador, pues ya cuando me lance a volar el avión tengo mayor probabilidad de que sí levante, ¿verdad? Ahora, en ese tema, Hugo, un simulador o un modelo de avión aquí o en cualquier otro país va a ser el mismo. Pero en los casos alguien podría decirte, bueno, pero es que eso es con la cultura de Estados Unidos, eso es con el sistema económico de Estados Unidos, pero
Eso no se aplica a Latinoamérica y menos a Guatemala. Uh-huh. Es excelente punto también. Y la verdad es que yo lo que he visto es que los problemas de gente, los problemas de no saber calcular bien el valor financiero que se está creando, esos son universales. Claro, hay ciertas condiciones que son específicas para Guatemala. Y de hecho nosotros cuando estudiamos casos, por ejemplo, de financiamiento, traemos a algún banquero de Guatemala para que nos explique cómo se diferencia, si estamos estudiando los términos de financiamiento en Estados Unidos, cómo se diferencia eso de cómo se hace aquí, ¿verdad? O legales, ¿verdad? Es diferente sistema legal. Y traemos a alguien local para discutirlo. Pero yo creo que al final los principios básicos universales son los mismos y aplican. Y ahí es parte del aprender a tener criterio de cómo tropicalizo lo que estoy aprendiendo a mi contexto. Pues muchas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. A la orden, fue un gusto. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.